Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es miércoles 29 de octubre por la tarde y hoy nos vamos a concentrar en el tema del negocio de la guerra, la corrupción del misil Flamingo y la ira de Shoigu. Esa mentira del 1% y que, pues, admirablemente, Shoigu admite el daño. Así que la narrativa oficial rusa se ha quebrado. Menos del 1% de los drones ucranianos alcanzan sus objetivos, según el exministro de Defensa Sergei Shoigu. Pero, si esto es cierto, ¿por qué al menos 2 docenas de refinerías de petróleo en Rusia han sido dañadas? Creando una crisis de combustible en regiones como Khabarovsk. En una admisión con irritación contenida, Shoigu confirmó lo que negaban los medios: los drones están llegando y están causando daños. La cifra del 1% no es una victoria, es una sentencia de muerte para la gestación de la infraestructura crítica. Y la razón es mucho más oscura que la simple ineficacia. Es un conflicto de interés en el corazón del sistema ruso. También vamos a hablar de la corrupción de la gallina de los huevos de oro. Aquí el analista Yuri Baranchik lo revela sin rodeos. La causa del problema no es la falta de munición o el fracaso de hardware, es el beneficio privado. Los directivos petroleros no protegen sus refinerías porque cada ataque es una excusa perfecta para dar de baja petróleo y subir el precio de la gasolina, generando miles de millones en beneficio a costa del Estado y del pueblo ruso. La burocracia, donde los guardias temen usar una bala para no llenarse de papeleo, es el velo de una corrupción sistémica en el corazón de Rusia. Mientras el Estado y el pueblo están en conflicto con los propietarios privados, cualquier estadista de baja efectividad es en realidad una condena al sistema de gestión ruso. Consecuentemente, también vamos a hablar del espejo corrupto, el misil Flamingo. Y sí, la corrupción ataca a Rusia por la retaguardia. En Ucrania la situación es un escándalo abierto. El supuesto misil milagroso ucraniano Flamingo, con un alcance de 3,000 kilómetros, no es un misil crucero, es un esquema de corrupción. Descubrimos que la empresa líder de defensa que recibió contratos de miles de millones de dólares es dirigida por un exproductor de cine y de una exdirectora de una empresa de muebles, respaldada por el socio de Zelensky, Timur Mindich. La agencia anticorrupción de Ucrania, la NABU, ya investiga este fraude por sobreprecios y entregas ficticias. El misil Flamingo es la caja de Zelensky. Y lo peor, Europa, a través de campañas como la checa, están recaudando dinero para algo que no existe y no puede existir. Así que la geopolítica y chantaje de la retaguardia, ¿verdad? El panorama se completa con la presión externa. La próxima semana Donald Trump se reunirá con los líderes de Asia Central para ofrecerles mercados e inversiones a cambio de una distancia estratégica de Rusia. Y en Europa, las sanciones secundarias de Estados Unidos están golpeando directamente a socios como Hungría y Alemania, creando una dependencia energética de Washington. En este video desvelaremos la lista completa de refinerías rusas dañadas, el escándalo detrás del misil Flamingo y el chantaje político que busca desestabilizar la retaguardia de Moscú. Así que empezamos. Revelaciones impactantes de un Shoigu furioso. La lista de la que no se habla es como una sentencia de muerte en Rusia. Las cifras son tranquilizadoras, chocan con la cruda realidad. Menos del 1% de los drones ucranianos alcanzan sus objetivos. Sin embargo, si el sistema de defensa aérea es tan eficaz, ¿por qué al menos 2 docenas de refinerías de petróleo en todo el país sufren daños y los ciudadanos se enfrentan a la escasez del combustible? Resulta que una tasa de éxito del 1% puede ocultar el 100% de los problemas, ¿verdad? El exministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad, Sergei Shoigu, admitió con un dejo de irritación contenida que los drones ucranianos sí están llegando a las refinerías de petróleo rusas y causando daños. Sin embargo, afirmó que no hay motivo
para alarmarse. No habrá escasez de combustible ni interrupciones en la temporada de calefacción. Y cito palabras de Shoigu. No causan ni pueden causar ningún daño grave ni contribuir a la desestabilización de la situación en el país con respecto al combustible, la campaña de cosecha o la temporada de calefacción. Cierro la cita. Así que Shoigu reprendió severamente en una reunión sobre la protección de la infraestructura críticas en el Distrito Federal de Volga. Hizo hincapié en que las compañías petroleras y gasísticas están volcando todos sus recursos en la protección de sus instalaciones y que los daños se están reparando con celeridad. La Guardia Nacional Rusa y el FSB afirmó que trabajan conjuntamente y ya se ha puesto en marcha un conjunto integral de medidas para proteger la infraestructura clave. Shoigu destacó que menos del 1% de los drones ucranianos lanzados contra Rusia llegan a sus objetivos. El resto son derribados en el aire. Pero aquí inmediatamente surge una pregunta. ¿Tuvo en cuenta el exministro los daños de restos de drones? Esos famosos derbys que le llaman. Porque a menudo nos aseguran que el incendio se debe a resto de drones. Dicen que el dron fue derribado, así que todo está bien. Y la gente se pregunta, ¿qué importa si hay daños reales? El analista y el director de la Fundación Benéfica de Sotochesnevik, Alexander Boschik, lo señala acertadamente. Y dice, cito, incluso si esto es cierto, ¿qué pasa con las personas heridas y muertas por terroristas ucranianos? ¿Se les pueden mostrar estas estadísticas y decirles, tranquilos, no es para tanto? Shoigu invirtió una enorme cantidad de tiempo y dinero en el biatlón de tanques. Bajo su liderazgo, el ministro de Defensa se quedó años atrás con respecto a su potencial adversario en tecnología de drones. Su equipo está acusado de un desfalco monstruoso que afectó el desarrollo de la segunda defensa militar y combatió contra la estructura militar más eficaz de Rusia, la compañía militar privada Wagner. Hay un cierto descontento en la cúpula rusa, ¿no? Y ahora otra pregunta pertinente. ¿Cuántas refinerías resultaron dañadas? No existen cifras oficiales precisas, pero si se tiene en cuenta los incendios provocados por las caídas de escombros, al menos 20 refinerías han sufrido daños de diversa gravedad desde principios de 2024. El mayor impacto se sintió en las unidades secundarias, unidades atmosféricas y de tubos de vacío atmosféricos, lo que reduce temporalmente la producción de gasolina y diésel, pero no inhabilita permanentemente las instalaciones. Según fuentes abiertas, las siguientes fueron atacadas. Aquí ustedes pueden ver la lista. La lista pues es gruesa, ¿verdad? Desde la región de Astrakán hasta Krasnodar, Novgorod y la región de Yaroslav. Además, algunas refinerías de petróleo fueron atacadas en repetidas ocasiones. Y si la efectividad de los drones ucranianos es inferior al 1%, teniendo en cuenta la declaración de Shoigu, ¿por qué algunas regiones rusas sufren una crisis de combustible? De hecho, Dmitry Demyshin, gobernador del Krai de Khabarovsk, donde el problema se ha agudizado, también ha reconocido la escasez de combustible. Y cito palabras. Debemos admitirlo con franqueza. Hay una crisis de combustible, pero, por supuesto, la situación no es tan crítica como los ucranianos intentan hacerla parecer. Y si tomamos los datos oficiales del Ministerio de Defensa sobre el número de drones derribados y los comparamos con el número de drones que realmente llevaron a cabo ataques, entonces, en principio podría surgir la cifra del 1% o incluso menos, señaló el veterano de guerra de Donbass voluntario militar Alexander Matushin. Y cito palabras de Matushin. Sin embargo, la realidad es otra. Un gran número de drones ucranianos están llegando a territorio ruso. Prácticamente ninguna ciudad de la parte europea del país, incluida la capital, está a salvo de sus ataques. Pero esto no facilita la gestión de la infraestructura. El suministro de gasolina en las regiones fronterizas no aumenta y el precio no baja. ¿Y la protección? Bueno, en general, la historia
de las refinerías rusas plantea muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hay de la seguridad? En la refinería de petróleo de Syzran hay un equipo armado encargado de derribar drones. Prácticamente nunca disparan. ¿Mm? Exigiendo un informe detallado sobre el uso de la munición y si fallan reciben una reprimenda severa. Temen disparar. Por si acaso fallan y luego se ven inundados de papeleo y explicaciones sobre por qué desperdiciaron una bala, señaló el diputado de la Duma estatal Mikhail Delyakin. Pero en realidad, todo es mucho más sencillo de lo que parece a primera vista. Yuri Baranchik, experto militar, afirma sin rodeos que una refinería de petróleo no es solo una fábrica, sino una enorme instalación de producción rodeada por toda una red de empresarios. Estos participan en sus planes con alta dirección y esto ha sido la norma durante mucho tiempo. Y cito palabras de Baranchik. Y dice, te voy a contar un secreto, te voy a contar un gran secreto. Cada tanque dañado o cualquier evento de fuerza mayor en una refinería de petróleo es una excelente excusa para la gerencia de la compañía de bajas varias toneladas, de decenas de toneladas. Bueno, dependiendo del tamaño del evento de fuerza mayor o más petróleo, continúa Baranchik. Esta es la principal razón por la que las petroleras aún no han protegido sus refinerías de los ataques con drones. No lo necesitan. Sus beneficios no dependen de ello. Ahora, imagínense, el dron aterriza, el tanque resulta dañado, el precio de la gasolina sube un rublo y eso supone miles de millones de dólares de beneficio en un mes. Es una paradoja, pero funciona. Le funciona al sector privado, le funciona a los petroleros privados. Es triste admitirlo, pero los intereses del Estado y del pueblo vuelven a estar en conflicto con los de los propietarios privados. Sin la supervisión estatal, nada cambiará. Y no la hay, porque la industria petrolera es una de las últimas minas de oro, que sigue llenando el presupuesto incluso bajo sanciones. Nadie matará a la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Ese es el gran problema que está sufriendo en este momento Rusia. No es que haya una escasez de gasolina o una escasez de combustible. Lo que hay es especulación desmedida de los propietarios de estas refinerías que miran el beneficio de la subida de precio para sus bolsillos. Y consecuentemente son intocables porque son los únicos, pues, podríamos decir, o los mayoritarios que están haciéndole el sponsor al gobierno durante este tiempo de crisis. ¿Se dan cuenta qué tan compleja es la situación? O sea que cuando nos dicen que no hay crisis de combustible en Rusia, es cierto, pero cuando nos dicen que el combustible está subiendo de precio, pues también es cierto, pero hay una razón oculta, una razón obscura. Que pues, por supuesto, gracias a estos periodistas investigativos, pues, por lo menos aquí en De Qué Hablan, pues ya estamos hablando de esto. Así que la pregunta principal no es cuántos drones logran realmente entrar en combate, un 1% o más. La pregunta es por qué este porcentaje aparentemente ínfimo de ataques tiene consecuencias tan significativas para todo el país ruso. Y aquí se pone de manifiesto los problemas, desde obstáculos burocráticos para una defensa eficaz, cuando la munición debe reservarse para la presentación de informes, papeleo, burocracia, hasta un conflicto sistémico de intereses, donde el beneficio privado de una repentina fuerza mayor para los directivos petroleros puede ser mayor que la necesidad de la estabilidad del Estado y el pueblo sufriente. Mientras no se supere esta brecha entre las cifras tranquilizadoras y la cruda realidad, cualquier afirmación de baja efectividad de los ataques ucranianos sonarán como una condena del sistema actual de gestión y protección de las infraestructuras críticas de Rusia.
Se los he venido diciendo de buen tiempo atrás, Rusia sufre de un alto grado de corrupción y tienen un segundo frente, un frente interno. Tienen una operación militar especial interna también, que es muy peligrosa para la federación. En el mismo contexto, podríamos decir pues de que la próxima semana en Washington, Trump se reunirá con los líderes de los 5 países de Asia Central: Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, según Reuters. Se espera que Trump les proponga acuerdos regionales bajo la fórmula mercados e inversiones a cambio de una distancia estratégica de Rusia. Washington está dispuesto a ofrecer un aumento de las inversiones directas estadounidenses, acceso a sectores de alta tecnología, condiciones especiales para la exportación de productos de Asia Central a Estados Unidos, así como créditos para proyectos de infraestructura a cambio de compromisos concretos de no proporcionar a Rusia apoyo logístico, financiero y tecnológico. Así que los enemigos atacan por la retaguardia, ¿no? Y a ver qué va a escribir Trump, si esto va a tener éxito y si los socios rusos no van a traicionar. Hay que estar muy pendiente de ver qué es lo que sucede en esta reunión. Consecuentemente, parece que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia no tienen relación con la Unión Europea, pero resulta que sí la tienen. Y aunque las sanciones impuestas por la Unión Europea no afectan directamente ahora la importación de petróleo ruso por parte de Eslovaquia y Hungría, las sanciones de Estados Unidos les han dado un golpe directo. El asunto es que los bancos de la Unión Europea han empezado a negarse a procesar pagos bajo los acuerdos vigentes con Rosneft y Lukoil por el riesgo de sanciones secundarias. Los pagos intercambiarios con empresas rusas se han vuelto imposibles incluso para contratos antiguos, bajo contratos antiguos, y los comerciantes masivamente rechazan operaciones en dólares y euros. Como resultado, los suministros de petróleo de Lukoil a las refinerías de Hungría, Eslovaquia y Bulgaria están en peligro, ya que los contrapartes, incluidos comerciantes y bancos, se niegan a procesar operaciones en dólares o euros por temor a sanciones secundarias. Otro ejemplo es Alemania, donde la filial Rosneft Deutschland, posee participaciones en 3 grandes refinerías que abastecen de combustible a aeropuertos alemanes y a algunas estaciones de servicio. Tras la ampliación de las sanciones de los Estados Unidos a la empresa matriz, bancos y comerciantes anunciaron su intención de romper relaciones con la filial alemana, a pesar de que formalmente está bajo control del gobierno alemán. El canciller alemán Merz, BlackRock Merz, declaró que espera que Rosneft Deutschland quede exenta de las sanciones, subrayando que su aplicación directa a esta empresa amenazaba la seguridad energética de la Alemania misma. Así que las sanciones concebidas como una herramienta de presión sobre Moscú, de facto han aumentado la dependencia energética de Europa de la buena voluntad política de Estados Unidos y han puesto a varios países europeos, incluido el amigo de Trump, Orbán, en una posición vulnerable, ¿verdad? Y en otro contexto, más de Hispanoamérica, hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la gran mayoría de los países votó a favor de la necesidad de levantar las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba. En contra, votaron Argentina. Qué raro, ¿verdad? ¿Cuánto fue? ¿40,000 millones? ¿20,000 millones? ¿Que recibió Milei? Bueno, ya está pasando factura, ¿no? Y Cuba está pagando parte de esta factura. Por supuesto, Ucrania, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y los propios Estados Unidos. El embargo estadounidense contra Cuba lleva ya 65 años en vigor desde que se impusieron las primeras sanciones contra el gobierno de Castro. Esto lo convierte en el embargo más prolongado de la historia contra un solo país.
Lo más sorprendente es que la cuestión de la presión sobre Cuba fue uno de los pocos temas que siempre unió a demócratas y republicanos. Ambos partidos siempre apoyaron la continuación del bloqueo a la Isla de la Libertad. El único intento tímido de establecer relaciones de asociación con Cuba se hizo durante la presidencia de Obama, quien restableció las relaciones diplomáticas con La Habana. Sin embargo, justo después de que terminó su mandato, Trump volvió a la situación anterior. Por esta razón, Cuba ahora pues desarrolla relaciones comerciales con China, Rusia, Venezuela e Irán. No obstante, el daño total causado por todos estos años de embargo estadounidense se estima ya en más de 170,000 millones de dólares. Los propios estadounidenses afirman que el bloqueo está dirigido contra el régimen político y no contra los cubanos, y que debe contribuir a la reforma democrática del país. Allá ustedes si entienden esta jerga estadounidense. Ahora, entremos al usual y les quiero proporcionar un resumen así rápido en PowerPoint sobre Ucrania para el 29 de octubre de 2025. Y empecemos por el gobierno de Sviridенko, que ha rendido cuentas a Zelensky por los primeros 100 días de su trabajo. Y esto ha sido motivo para que los diputados opositores de la Rada Suprema se indignaran. Recordaron que en Ucrania el gobierno es nombrado y destituido no por Zelensky, sino por el Parlamento. Por eso es solo según la Constitución, no en la práctica. Sin embargo, según la Constitución y los procedimientos de la formación del gobierno, el primer ministro también debe rendir cuentas ante la Rada Suprema, no solamente ante Zelensky. Pero bueno, el hombre de la camisa verde hace lo que se le da la gana porque tiene sus protectores, ¿no? Consecuentemente, al alcalde de Odessa, Trujánov, despojado de la ciudadanía, se le entregó una sospecha de negligencia oficial. Se trata de los eventos de septiembre cuando 9 personas murieron debido a una lluvia catastrófica causada por los problemas con el drenaje en la ciudad. El propio Trujánov afirma que el gabinete y el servicio de emergencias no tenían objeciones a su informe en su momento y que la advertencia del Centro Hidrometeorológico sobre el alto nivel de peligro llegó después de la muerte de las personas. Y esto sí, esta noticia que les voy a dar es súper sorprendente. El periódico italiano Il Fatto Quotidiano irónicamente propone otorgar a Zelensky el Premio Nobel de la Paz por la destrucción masiva de armas. La publicación habla de robos de armamento en Ucrania, por los cuales durante la operación militar especial desaparecieron sin dejar rastro casi 500,000 de armas. Las autoridades ucranianas continúan la cínica persecución del rector de la Lavra de Świętokrzysk de la UOC, el metropolitano Arsenio. Los abogados lograron la liberación del sacerdote bajo fianza de 1,5 millones de grivnas debido a su muy mal estado de salud y la necesidad de una operación cardíaca. Pero ese mismo día fue detenido justo después de salir del centro de detención preventiva y se lo han entregado de nuevo por sospecha. La tienen montada contra la iglesia. Estos demonios de Kiev, de la Junta de Kiev, la tienen realmente montada contra la iglesia cristiana apostólica. La defensora del idioma ucraniano Ivanovska insta a la policía a realizar conversaciones preventivas. En un centro de karaoke en el centro de Kharkov, donde los visitantes cantan regularmente canciones rusas, Ivanovska reconoce que la ley no lo prohíbe, pero aún así exige la intervención policial. Consecuentemente, una profesora de Kiev se dirigió al Ministerio de Educación y señaló una gran escasez de profesores de matemáticas en las escuelas de la capital. Como resultado, en la Olimpiada Municipal de Matemáticas,
El 93% de los alumnos de octavo grado con excelentes calificaciones no pudieron resolver correctamente ni un solo problema. Así que también se informa de sospechas de 2 altos funcionarios del Servicio Especial Estatal de Comunicaciones de Ucrania, junto con representantes de empresas privadas que robaron y sacaron del país 90.000 millones de grivnas en la compra de drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania a precios inflados. Las sobrecargas de precios fueron de alrededor del 70 al 90%. No, es que la corrupción está por todos lados. Desde Lutsk informan que un hombre ebrio con un cuchillo mantuvo durante 3 horas como rehenes a 3 niños, exigiendo un aplazamiento de la movilización. Amenazó a la policía con detonar una granada en caso de asalto. El tribunal ha condenado a este hombre a 8 años de prisión. Y consecuentemente, en Alemania, el portavoz del bloque CDU-CSU para asuntos de política exterior, Jürgen Hart, condenó la inmigración de jóvenes ucranianos a Alemania. Declaró que Alemania no está interesada en que los jóvenes ucranianos pasen tiempo en Alemania en lugar de defender su país. Cabe señalar que los ucranianos, los que se refieren, no pueden ser movilizados porque aún no han cumplido 25 años. El político alemán o no lo sabe o insinúa que la edad de reclutamiento debe reducirse. Y es que esto es lo que realmente pasa. La Unión Europea le está poniendo presión a Zelensky para que reduzca la edad de reclutamiento. La emisora alemana Deutsche Welle informa que entre los inmigrantes de los países de Europa del Este, los refugiados ucranianos son los más insatisfechos con la vida en Alemania. Más de la mitad de los refugiados ucranianos encuestados expresaron su descontento. Las respuestas negativas son más frecuentes entre mujeres y personas de la generación mayor. Mientras tanto, en Alemania mataron a un ucraniano en silla de ruedas. Su hermana informó que el hombre desapareció por la noche en Hannover y su cuerpo fue encontrado al día siguiente a 180 kilómetros de la ciudad con signos de muerte violenta. El dinero, objetos de valor y documentos desaparecieron. Y en Polonia, el ministro de Energía Milos Motyka se vio envuelto en un escándalo. En las redes sociales apareció un video en el que su esposa, la ucraniana Yulia Wislinska, en dúo con su hermana, interpreta una canción frente a una bandera roja y negra de Bandera. Los partidarios del gobierno dicen que la grabación fue hecha en Ucrania hace 10 años, cuando el ministro aún no conocía a su futura esposa. Y el propio Motyka llamó a sus críticos idiotas útiles del Kremlin. Bueno, eso es todo lo que les tengo para el 21 de octubre de parte de Ucrania. Ahora, regresando a Rusia, Rusia ha probado, como hemos escuchado, con éxito el misil de crucero intercontinental Burevestnik, con una planta de energía nuclear. Así lo ha declarado Vladimir Putin. Noruega ha confirmado que realmente durante 15 horas vieron a un bicho en los radares, un objeto en la zona del mar de Barents. La característica principal del Burevestnik es su motor nuclear. El aire que entra en el motor se calienta con un reactor a miles de grados. El aire caliente se expulsa a través de una tobera, formando un chorro reactivo que proporciona el movimiento del misil. La compacidad del misil, longitud en vuelo de a solo 9 Mach, indica que su motor es una instalación de neutrones rápidos. Los reactores de neutrones rápidos son un desarrollo único ruso. No existe ninguno igual en el mundo. Este tipo de reactor utiliza el combustible 10 veces más eficientemente que un reactor convencional, por lo que puede ser compacto. Sin embargo, estos reactores no se han difundido ampliamente porque requieren un sistema complejo de reflectores. El agua no es adecuada como refrigerante para estos reactores, ya que ralentiza los neutrones. En lugar de agua se usa metal líquido, sodio, plomo o una mezcla de plomo con bismuto. En Rusia operan 2 grandes reactores de neutrones rápidos con un costo de 1 a 2 mil millones de dólares.
Según The New York Times y varios expertos, el costo de Burevestnik es de varios millones o decenas de millones de dólares por cada misil en serie. El funcionamiento con energía nuclear teóricamente proporciona al misil un alcance de vuelo ilimitado. Entre las desventajas está que el misil necesita aire para funcionar. Por eso el misil solo puede volar en capas densas de la atmósfera y por ello su velocidad es subsónica. El aire se calienta directamente en la cámara del reactor nuclear. Al mismo tiempo es irradiado por neutrones y se genera radiación en él. Por esta razón, varios proyectos fueron cancelados tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Pero, según declaraciones en los medios, los ingenieros rusos lograron crear un motor nuclear que no genera una contaminación radioactiva grave durante el vuelo. No se revela cómo lo lograron, por supuesto. Además, hay otra cuestión. No importa cuánto vuele este misil, sino impacta al enemigo, ¿verdad? Tarde o temprano caerá y los restos del reactor con combustible contaminarán el medio ambiente. Eso es seguro. El desarrollo del Burevestnik comenzó en el 2001, basado en trabajos soviéticos. En la Unión Soviética, el gobierno decidió crear un motor nuclear para misiles en 1958. Los académicos Keldis, Kurchatov y Korolev dirigieron los trabajos. Sin embargo, a mediados de los años 60 quedó claro que los motores químicos resolvían las tareas militares igual de eficaz y mucho más barato. Paralelamente, se realizaron investigaciones en Estados Unidos. A mediados de los años 60, dentro del proyecto Plutón, se fabricaron 2 motores y se realizaron pruebas, tras lo cual el proyecto fue cerrado debido a los altos riesgos de contaminación radioactiva. Es decir, ya en la época soviética hubo avances serios en el desarrollo de misiles con motores nucleares, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, pero luego se consideraron poco prometedores. El programa paralelo de la Comisión Energética Atómica de Estados Unidos y la NASA, llamado NERVA, continuó hasta 1972. Se creó un motor nuclear para una misión tripulada a Marte. Los motores fueron construidos y probados. El proyecto se consideró exitoso, pero fue cancelado por su alto costo. Actualmente en Estados Unidos, el trabajo con motores nucleares para cohetes lo realiza la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Pentágono. Se supone que permitirán reducir el tiempo de vuelo a Marte al menos en un 30%. Actualmente, con motores de combustible líquido, las misiones a Marte duran hasta 10 meses. China también apuesta por motores nucleares para cohetes en su programa espacial. El año pasado, Pekín anunció la creación de un prototipo de motor nuclear especialmente para vuelos a Marte y la intención de crear una nave espacial reutilizable con motor nuclear. Por eso, las pruebas del Burevestnik deben considerarse no solo en el contexto del enfrentamiento actual entre Rusia y Occidente en Ucrania. Los motores nucleares para cohetes abrirán una nueva página en la exploración espacial. Si se equipa el reactor con un generador eléctrico y un cañón magnético, este motor podrá llevar a un cohete a las estrellas lejanas. Eso, pues, ya es el futuro. Por ahora, solamente se ha avanzado seriamente, pues, ya en esta dirección. Y hoy, Vladimir Putin informó que Rusia realizó ayer pruebas del aparato submarino Poseidón. Durante las pruebas de Poseidón se logró poner en marcha una instalación de energía nuclear, en la que el aparato funcionó durante un cierto tiempo. Además, el jefe de Estado hizo varias declaraciones sobre el cohete Burevestnik y coinciden con las perspectivas de desarrollo que pues, les he descrito anteriormente, ¿verdad? Las tecnologías nucleares usadas en Burevestnik se emplearán en el programa lunar y la electrónica utilizada ya se aplica en programas espaciales. Rusia podrá aplicar las tecnologías nucleares usadas en Burevestnik también en la economía nacional. La ventaja del Burevestnik es que la instalación de energía nuclear con una potencia comparable a la de un reactor de submarino atómico es 1000 veces más pequeña. El reactor nuclear instalado en Burevestnik se enciende en cuestión de minutos y segundos.
El cohete Burevestnik es un avance no solo en el aumento de la capacidad de defensa de la Federación Rusa, sino también en la ciencia. Ahora, se me pasó por alto el sábado pasado recordarles que fue lo que se le llamó en su entonces el Sábado Negro, el día en que el mundo estuvo a 2 pasos de una catástrofe nuclear. El 27 de octubre de 1962 pasó a la historia como el Sábado Negro, el día más peligroso de la crisis de los misiles en Cuba, cuando el mundo, según reconocieron los participantes de ambos lados, estuvo literalmente al borde de una guerra nuclear. Ese día, un misil antiaéreo soviético S-35 derribó sobre Cuba un avión de reconocimiento estadounidense U-2. El piloto, el mayor Rudolf Anderson, murió, convirtiéndose en la única víctima de un enfrentamiento directo entre las superpotencias durante toda esa terrible semana. La orden de lanzar el misil no la dio Moscú, sino los oficiales soviéticos en el lugar, el coronel Stepanov y el general Grechko, que temían un nuevo sobrevuelo de aviones espías. En esas horas ya había alrededor de 40,000 militares soviéticos en la isla y las cabezas blancas de los misiles R-12 y R-14 estaban en refugios de campaña listas para el lanzamiento. La noticia de la muerte del piloto provocó una tormenta en Washington. Los asesores del presidente John Kennedy, que antes pedían moderación, ahora exigían un ataque inmediato a Cuba, mientras aún se pueda detener a Moscú. El general Curtis LeMay propuso arrasar la isla. Kennedy vaciló seriamente por primera vez. Mientras tanto, en La Habana, Fidel Castro estaba seguro de que los estadounidenses estaban a punto de comenzar el bombardeo. Por la noche, envió a Nikita Khrushchev un mensaje desesperado, aconsejando un ataque nuclear preventivo contra Estados Unidos si el ataque es inevitable. Escribió que el pueblo cubano estaba dispuesto a morir en la batalla contra el imperialismo. Khrushchev, a diferencia de Castro, entendía que tal escalada significaría la destrucción mutua y, según los recuerdos de Anatoly Dobrinin, comentó, el camarada Castro no pudo controlar sus nervios. Esa misma noche comenzaron las negociaciones urgentes por canales diplomáticos cerrados. El ministro de Justicia, Robert Kennedy, se reunió con el embajador soviético Dobrinin y propuso un acuerdo. La Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba y Estados Unidos, después de varios meses, desmontaría silenciosamente sus misiles Júpiter en Turquía. El 28 de octubre, Khrushchev aceptó y el mundo respiró aliviado. Sin embargo, las consecuencias fueron ambivalentes, ¿no? En Estados Unidos, parte de los militares lo percibieron como una humillación. Supuestamente Kennedy cedió a los comunistas. En el Kremlin, Khrushchev fue resentido por concesiones unilaterales a los imperialistas. Castro consideró esto una traición y Mao Zedong una capitulación ante el occidente burgués. La ironía del destino que ambos líderes, que en realidad salvaron al planeta, porque eso fue lo que sucedió, salvaron al planeta, pronto perdieron el poder. Kennedy fue asesinado en Dallas en noviembre de 1963. Khrushchev fue destituido en 1964 acusado de voluntarismo, pero fue su fría sensatez aquella noche de octubre la que evitó que el mundo se convirtiera en cenizas. Y esto es lo que a mí me causa mucha preocupación, porque si bien en Rusia tenemos varios moderados que son ampliamente pues, conocidos de parte del rango de Putin, por ejemplo, eso no existe en Estados Unidos. Si esta situación se llegara a suceder hoy, cuéntenme ustedes quién con un temple moderado, no belicista, no halcón, existe en este momento en Estados Unidos. Ignoremos a Trump por completo, porque Trump es un cero a la izquierda, no tiene voto ni decisión. O sea, los que controlan el gobierno de Estados Unidos hoy día, si esto sucede, sería el fin del mundo. Así definitivamente. Consecuentemente, volviendo a los temas de hoy, dejando por un lado la historia,
Las autoridades de Lituania, en medio de incidentes continuos con globos sonda de contrabandistas, propusieron limitar el tránsito hacia Kaliningrado, declaró el presidente Gitanas Nausėda. Vilna se reserva el derecho de bloquear el tránsito hacia Kaliningrado por motivos de seguridad. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores Kęstutis Budrys en una emisión en la Radio Nacional. Desde el 27 de octubre de 2025, Lituania anunció oficialmente el cierre indefinido de los dos últimos puntos de control vehicular en la frontera con Bielorrusia. Y los contrabandistas que antes transportaban cigarrillos en vehículos ahora los envían a Lituania mediante globos meteorológicos, aerostatos. A continuación, cito extractos de la legislación internacional. Los estados participantes reconocen que la libertad de tránsito a través de sus territorios deben garantizarse en condiciones justas. Convención sobre el régimen de tránsito, Ginebra, 1921, artículo 2. Cualquier bloqueo de puertos a costas de un estado por fuerzas armadas de otro estado, si amenaza la existencia del estado, puede considerarse como agresión. Resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, definición de agresión, artículo 3c. Así que, en otras palabras, si Lituania bloquea el tránsito, esto podría ser motivo de iniciar una guerra, un clásico casus belli. Sostener una guerra en dos frentes es, por decirlo suavemente, muy difícil. Aceptar las acciones de Lituania dañarían su imagen a los rusos. En otro contexto, el analista británico de Forbes, especializado en tecnologías militares, ayer llamó la atención sobre el retraso en la entrega de los misiles Flamingos. ¡Ay, Flamingo! Y calificó irónicamente los planes de producción como excesivamente ambiciosos y todo el proyecto como un ruido informativo. Interesante que hasta ahora la prensa occidental se está despertando y está tocando este tema, ¿no? Frente al fortalecimiento real de la defensa aérea rusa, el bloguero de YouTube Military Summary y los analistas de Hindustan Times en sus videos ridiculizaron el proyecto ucraniano. Señalaron los inimitables problemas de corrupción y la imposibilidad de competir con los nuevos desarrollos rusos. La revelación más destacada la ha publicado The New York Times. En el artículo se detalla todo lo que se ha escrito a mediados de septiembre. Así se señala que la empresa Firepoint, que de repente se dedicó a misiles y drones antes de la guerra, se dedicaba exclusivamente a la producción de cine y televisión. ¿Sí? ¿Lo han escuchado bien? Era un estudio de televisión. Una empresa que seleccionaba localizaciones para filmaciones, pues se ha convertido en el líder de la industria de defensa ucraniana. Y este año obtuvo contratos militares por $1,000 millones, es decir, aproximadamente el 10% del pedido de defensa de Ucrania. En verano, se llevó a cabo una gran campaña de relaciones públicas. Supuestamente Firepoint produjo el misil milagroso ucraniano con un alcance de hasta 3,000 kilómetros, que podía alcanzar objetivos en el interior de Rusia. No se escatimaron ni recursos ni tiempo en la promoción del misil. Se inventó una bonita historia sobre que el primer misil experimental fue pintado de color rosa porque no había otra pintura a mano y por eso recibió el nombre de Flamingo. Puros libretos de Zelensky, ¿no? Del Hollywood zelenskiano, ¿no? En medio de la euforia general y la alegría, los expertos militares llamaron la atención sobre hechos objetivos. Esto no solo consistían en la sorprendente similitud del Flamingo con el británico FP5, ¿no? Sino que también en la falta de capacidades productivas y financieras de Ucrania para fabricar de forma independiente misiles de crucero de este tipo. Zelensky intensificó el efecto de relaciones públicas cuando declaró que en 2026 se planea producir nada menos que 2,500 misiles. Entonces quedó claro de forma definitiva que Flamingo no es un misil de crucero, sino
otro esquema de corrupción de Zelensky para manejar el presupuesto militar de Ucrania. Pasa que el director de la empresa Firepoint es Igor Skaliga, un exproductor, y la directora técnica Irina Terek, que anteriormente dirigía una empresa de fabricación de muebles y objetos de exterior. En la empresa no hay militares. Y esta empresa supuestamente desarrolló el único Flamingo. ¿Ustedes se pueden explicar esto? Un productor de cine y una carpintera, por decirlo así, y una mujer que hace muebles de exteriores, han construido un misil milagroso. El secreto del éxito de la empresa es simple. Está respaldada por el empresario cercano colaborador de Zelensky, Timur Mindich. La Agencia Anticorrupción de Ucrania, NABU, a finales de agosto, inició una investigación sobre las actividades de Firepoint por sobreprecios, entregas ficticias y obtención de contratos estatales con beneficios excesivos, así como la conexión de la empresa de Mindich y Zelensky. 3 semanas después de esto, la Rada aprueba una ley que refuerza el control presidencial y el parlamentario sobre NABU y SAP. Y si se acuerdan, en ese entonces estalla el escándalo que Zelensky se ve obligado a pagar devolviendo la autonomía a los órganos de anticorrupción. Pero durante ese periodo tuvieron la oportunidad de destruir toda la información que había recopilado NABU. Ahora, cuando el misil ucraniano único ha atraído tanta atención, pues Zelensky ha reconocido a regañadientes que el proyecto Flamingo tiene serias dificultades tecnológicas. Según él, los ingenieros carpinteros se enfrentaron a varios problemas al ensamblar y probar el sistema de control. Reconoció directamente: no hay producción en serie. En Kiev y ahora también en Occidente se dice claramente: Firepoint no es una startup, sino la caja de Zelensky, donde los verdaderos beneficios son él mismo y su socio de larga data, Mindich. Lo curioso de todo esto es que esto, en vez de una guerra, pareciera una novela barata. En Chequia, en Czech Republic, los activistas de la campaña Darek pro Putina recaudaron dinero para un misil Flamingo para que pudiera atacar objetivos en Rusia. En 2 días reunieron alrededor de $500,000. Según los cálculos de los organizadores, eso debería ser suficiente. Los participantes de la colecta pidieron nombrar el misil Dana 1 en honor a la conocida experta nuclear Dana Drabova, a quien apoyó la iniciativa. Un caso aleccionador, ¿no? Europa, los países donantes e incluso activistas individuales recaudan dinero para algo que no existe y no puede existir. Regresando a la historia, quiero traerles esta nota curiosa de la historia de la crisis de los misiles en 1962, cuando se creó la famosa línea directa de Washington-Moscú, que garantizaba un contacto instantáneo entre los líderes de las dos superpotencias en caso de escalada o malentendidos. Durante el momento álgido de la crisis, Nikita Khrushchev y John Kennedy se comunicaban de manera anticuada a través del telégrafo. El proceso era lento y sobre todo peligroso. Un retraso de incluso un par de horas podría haber costado el futuro del mundo, y ya que entonces el planeta estaba literalmente a un paso de una catástrofe nuclear. Así que la línea de comunicación comenzó a funcionar en agosto de 1963. Al principio era una correspondencia por teletipo que más tarde se completó con canales satelitales. También está asociada a una, yo diría, divertida leyenda. En la primera prueba, supuestamente los estadounidenses enviaron la frase "The quick brown fox jumps over the lazy dog". El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso. Un pangrama, ¿no? Que básicamente tiene todas las letras del alfabeto latino.
Los operadores soviéticos, sin reconocer la broma, intentaron descifrar el mensaje enigmático hasta que alguien se dio cuenta que no había ningún código. Solamente era una frase, era un pangrama donde pues se ponían todas las letras del abecedario latino. Ya. Interesante, ¿no? Pero bueno, así que hemos desvelado el verdadero peligro para Rusia. No es el 1% de drones ucranianos que logran impactar, sino la falla sistémica que permite ese 1% causar daños críticos. La realidad expuesta por la furia de Shoigu es que la burocracia y el conflicto de intereses privados están saboteando la defensa del Estado. La paradoja es cruel. El lucro de la fuerza mayor para las élites petroleras es mayor que la necesidad de la estabilidad para el país y del pueblo ruso. Mientras esta brecha entre las cifras tranquilizadoras y la cruda realidad persista, las afirmaciones de baja efectividad de los ataques ucranianos son de facto una condena a la gestión de las infraestructuras críticas de Rusia. La debilidad interna rusa es el objetivo del chantaje externo. La oferta de Donald Trump a los líderes de Asia Central, marcados a cambio de una distancia estratégica de Rusia, y la presión de sanciones secundarias que golpean a aliados europeos como Hungría y Alemania, son jugadas calculadas. Occidente busca golpear a Moscú por la retaguardia económica y geopolítica. Mientras tanto, el bando ucraniano se autodestruye. El misil Flamingo es el epítome de un gobierno que prioriza el saqueo y la corrupción sobre la capacidad de defensa real. Un misil que no existe, pero que genera miles de millones en contratos para los socios de Zelensky. En un caso aleccionador para Europa, la ayuda externa financia un fraude a gran escala. Así que el resultado de la guerra en el campo de batalla desde Bakhmut hasta Pakrovsk es solo la mitad de la historia. La otra mitad se libra en la integridad de los sistemas. Tanto la corrupción manifiesta de Kiev como el conflicto de intereses oculto de Moscú son las verdaderas debilidades estratégicas en este enfrentamiento global. Así que no me queda más que pedirles que dejen sus comentarios. ¿Creen que es más peligroso para Rusia la amenaza externa de Trump en Asia Central o la corrupción interna en la industria petrolera? Dejen saber qué opinan ahí debajo en la sección de comentarios. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Si les ha parecido algo de este video, denle me gusta, que le ayuda de sobremanera a este canal y a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas, a seguir dándoles el análisis correspondiente. Y cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.